¿Cómo murieron Adán y Eva? En el principio, todo era perfecto. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, un lugar lleno de belleza, paz y la presencia directa de su Creador. Pero una desobediencia cambió el curso de la humanidad. Cada rincón del Edén reflejaba la gloria de su Creador. Las flores, los ríos y los animales convivían en armonía, y Adán y Eva gozaban de una existencia plena, sin sufrimiento ni muerte. Todo estaba diseñado para que vivieran eternamente en paz. Sin embargo, esa perfecta armonía dependía de la obediencia a una simple instrucción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una prueba de fidelidad, una manera de elegir a Dios voluntariamente. Cuando recibieron esta orden, no sentían temor ni dudas. La bondad de Dios estaba grabada en cada aspecto del Edén, y su amor por ellos era evidente. Pero también era necesario que confiaran en Él, incluso cuando no comprendieran plenamente sus razones. Sin embargo, la tentación llegó de una manera inesperada. La serpiente, astuta y persuasiva, cuestionó las palabras de Dios, sembrando la duda en el corazón de Eva. Ese momento fue el punto de quiebre en la historia de la humanidad. En ese instante de decisión, el deseo de obtener algo prohibido superó la obediencia que había sido su guía hasta entonces. Eva tomó del fruto y junto a Adán, abrieron la puerta a una realidad que nunca imaginaron. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedecieron un mandato claro de Dios. La sentencia fue: el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero, ¿cómo murieron realmente? Desde ese instante algo cambió profundamente. Sus ojos fueron abiertos, pero no de la manera que esperaban. En lugar de sabiduría, se encontraron con un abismo de vergüenza y miedo. Cubrieron su desnudez con hojas y se escondieron de Dios. Este acto de desobediencia no solo afectó su relación con Dios, sino que también transformó la naturaleza del mundo que los rodeaba. La creación, antes perfecta, también sufrió las consecuencias de su elección. En ese momento comenzaron a comprender lo que realmente habían perdido. La comunión constante y amorosa con su Creador fue reemplazada por un vacío que no podía llenarse. Esa pérdida fue el verdadero inicio de la muerte. Pero incluso en medio de su vergüenza y temor, Dios los buscó. No para destruirlos, sino para confrontar su desobediencia con amor y justicia. Su acto de cubrirlos con pieles marcó el inicio del plan de redención que habría de desarrollarse. A pesar de las consecuencias, el hecho de que Dios los cubriera y los hablara personalmente mostró que su amor seguía intacto. Era un recordatorio de que, aunque se habían separado, la conexión divina no había sido totalmente cortada. La primera muerte que experimentaron no fue física, sino espiritual. Al desobedecer, Adán y Eva se separaron de la comunión con Dios. Su corazón, antes lleno de paz y alegría, ahora estaba dominado por el miedo, la vergüenza y la culpa. Esa muerte espiritual significó la pérdida de la conexión directa con su Creador. Ahora debían enfrentar las consecuencias de su decisión, viviendo lejos de la fuente de vida eterna. La desobediencia trajo oscuridad a su corazón y a la humanidad entera. La culpa no solo afectó su relación con Dios, sino también entre ellos. Las recriminaciones y el dolor comenzaron a surgir, mostrando que el pecado no solo afecta al alma, sino también las relaciones humanas. En ese momento Adán y Eva experimentaron una pérdida que no habían anticipado, la ausencia de la presencia divina directa. Este vacío trajo consigo la tristeza, algo que nunca habían conocido. Pero la muerte espiritual no es irreversible. Desde el inicio, Dios preparó un plan para restaurar la comunión perdida. Aunque Adán y Eva no lo entendieron completamente en ese momento, sus sacrificios y su fe serían una expresión de esta esperanza futura. Este momento también les enseñó que la separación de Dios no era un estado permanente si elegían buscarle nuevamente. La muerte espiritual podía ser revertida a través de un corazón arrepentido y la obediencia renovada. Esta separación marcó el inicio del sufrimiento humano. Ya no podían caminar junto a Dios como antes.
La armonía se había roto y su corazón comenzó a cargar con el peso del pecado. A pesar de esta separación, Dios no los abandonó por completo. Aunque su relación con él ya no sería igual, Dios continuó manifestando su amor al prometer un futuro redentor que restauraría lo perdido. Este momento también marca una lección para la humanidad. Cada elección de desobediencia aleja a las personas de la fuente de vida, pero también abre la puerta a la gracia divina para aquellos que buscan reconciliación. Aunque no murieron físicamente ese mismo día, el proceso de deterioro físico comenzó. El cuerpo que había sido diseñado para vivir eternamente empezó a debilitarse. Dios les dijo: polvo eres y al polvo volverás. El trabajo que antes era un placer ahora se convirtió en esfuerzo y fatiga. La tierra que antes daba frutos abundantemente ahora produjo espinos y cardos. La muerte física era un destino inevitable, pero el proceso de sufrimiento comenzó de inmediato. Adán vivió muchos años, suficientes para ver el impacto de su desobediencia en las generaciones futuras. Con dolor presenció la muerte de Abel y los conflictos que comenzaron a dividir a sus descendientes. A lo largo de sus siglos de vida, Adán reflexionó profundamente sobre el costo de su decisión. Aunque había experimentado la belleza de la creación, también presenció cómo la corrupción afectaba cada aspecto de la existencia humana. Este proceso de deterioro no solo afectó a Adán y Eva, sino también a sus descendientes. La naturaleza humana, creada para la eternidad, ahora estaba sujeta a enfermedades, dolor y la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, incluso en medio del sufrimiento, Dios proveyó momentos de consuelo. Los primeros rayos de esperanza surgieron cuando comenzaron a entender que su historia no terminaba con la muerte. La vida de trabajo duro también les enseñó el valor del esfuerzo y la importancia de buscar a Dios incluso en las dificultades. Cada día que vivieron fue un testimonio del amor de un Creador que no los abandonó. Pero no todo estaba perdido. Dios en su misericordia les dio una promesa: un Redentor vendría para restaurar lo que habían perdido. Aunque enfrentaron las consecuencias de su pecado, esta promesa fue una luz de esperanza en medio de su dolor. La promesa del Redentor les recordó que el amor de Dios era más grande que su desobediencia. Cada sacrificio que ofrecían apuntaba al día en que el Creador mismo proveería el medio para restaurar a la humanidad. Adán y Eva enseñaron a sus hijos sobre el Creador y el plan de redención. Aunque su muerte espiritual y física marcó un antes y un después, la historia no terminó ahí. La promesa de vida eterna a través del Redentor se mantiene viva hasta hoy. La promesa de un futuro mejor no solo los consoló, sino que también les dio un propósito. A pesar de su caída, continuaron buscando a Dios, transmitiendo la esperanza a las generaciones futuras. Este mensaje de redención no solo fue para ellos, sino para toda la humanidad. La caída de Adán y Eva se transformó en la oportunidad para que cada ser humano pudiera experimentar el amor redentor de Dios. Cada sacrificio ofrecido apuntaba hacia el sacrificio supremo. Aunque Adán y Eva no vivirían para verlo cumplido, su fe en la promesa divina fue una constante en su vida hasta el final. Este acto de fe también enseña que incluso en la peor caída, el plan de Dios sigue adelante. La esperanza de la redención es un recordatorio de que el amor de Dios siempre busca restaurar. La historia de Adán y Eva es un recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también del amor infinito de Dios. Aunque ellos cayeron, la redención sigue siendo una realidad accesible para todos. Este relato también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Si bien enfrentamos las consecuencias del pecado en nuestro mundo, también tenemos la esperanza de restauración por medio del Redentor prometido. La historia del Edén no es solo sobre caída y muerte, sino también sobre redención y esperanza. La pregunta es: ¿cuál será tu elección? En medio de nuestras luchas, el ejemplo de Adán y Eva nos recuerda que siempre hay una segunda oportunidad en las manos de un Dios lleno de gracia. Hoy, la misma esperanza que les fue dada a ellos también está disponible para ti.